Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan desde distintos lugares en las Américas a este seminario que hemos denominado Enfrentando Desastres Naturales en los Andes Coloniales. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en el Kimberly Green Latin America and Caribbean Center, o LAC como lo denominamos por sus siglas, perteneciente a Florida International University en Miami. Los eventos naturales han impactado a las sociedades humanas desde siglos. Es precisamente su interacción con las comunidades los que las convierte en desastres, cuando alteran drásticamente el desempeño normal de ellas. En tiempos de la colonia y aún ahora, los desastres naturales causaron daños extraordinarios a las sociedades, cuyas percepciones de catástrofe diferían de las actuales. Ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico, la región andina ha sido constantemente afectada por terremotos y erupciones volcánicas, además de otros diversos eventos naturales como inundaciones, sequías y epidemias. Este seminario y espacio de diálogo trae académicos y académicas que presentarán sobre las respuestas políticas y culturales de la población y autoridades coloniales frente a los desastres naturales en varias regiones andinas. Hoy nos acompañan en un panel de lujo la doctora María Luisa Avendaño, doctor Alfredo Palacios Roa, doctor Nelson Fernando González Martínez, y Julio Aguilar. La doctora Judith Mancilla será la moderadora de este evento. ¿Ya? Para que escuches. No. Doctor María Luisa Avendaño es médica cardióloga especialista en electrofisiología. Su área de especialización son las patologías prevalentes en áreas andinas de altura en Bolivia, entre ellas la enfermedad de Chagas-Massa. Doctor Alfredo Palacios Roa es docente en la Universidad Santo Tomás en Chile. Su investigación se enfoca en la historia cultural y social de Chile, destacándose en el estudio de las catástrofes provocadas por los riesgos naturales sísmicos y las catástrofes antrópicas. Doctor Nelson Fernando González Martínez es profesor investigador en la Universidad del Norte en Barranquilla. Sus intereses investigativos recientes han sido la historia de las comunicaciones en el mundo moderno y la administración de ciertos recursos naturales como el agua durante el periodo colonial. Julio Aguilar es historiador y actualmente candidato doctoral en la Universidad de California, Davis. Su investigación se enfoca en cómo el Imperio español y la sociedad colonial andina confluyeron en una búsqueda dramática por el agua en la ciudad de Potosí, la cual forjó el destino del Imperio español y las formas de vida de esta ciudad minera. Nuestra moderadora del evento de hoy es doctor Judith Mancilla, quien es profesora asistente de docencia en el Departamento de Historia en Florida International University, especializándose en la historia colonial de Latinoamérica con especial enfoque en la región andina. Su próximo libro examina la reconstrucción material, política y cultural de esta capital virreinal, tras el intenso sismo que la azotó a fines del siglo XVII. Muchas gracias por haber gentilmente aceptado ser parte de este panel y compartir conocimientos desde la serie de seminarios del programa de estudios andinos de LAC. Esta presentación está también disponible en inglés a través del canal de interpretación, eligiendo el icono interpretación en la parte debajo de su pantalla. Choose the icon at the bottom of your screen to select the interpretation in English if you would like to hear the session in English. Judith, la mesa es tuya. Gracias, doctor Beizaga. Bueno, nuevamente gracias a los panelistas por haber aceptado participar en este panel, que es un tema que me interesa bastante personalmente porque está relacionado a mi propia investigación, pero bueno, hoy estoy de moderadora. Y para abrir la conversación quisiera preguntarles si podrían compartir con nosotros cómo es que surgió su interés por los desastres naturales o si es que estos eventos aparecieron en sus investigaciones sobre otras temáticas. Pues vamos a empezar por Julio, en el orden que habíamos quedado: Julio, Nelson, Alfredo y María Luisa Avendaño.
Hola, en primer lugar, buenos días desde aquí de California todavía. Buenos días. Gracias a Judith, a María Luisa también, todo el equipo que ha estado atrás organizando esto. Me parece que es un tema, como ya han sugerido ustedes, muy pertinente siempre, ¿no? No solamente en el pasado, en el análisis pasado, sino en lo que nos pasa como sociedad cotidianamente. Yo preparé una presentación en contexto sobre Potosí, que quizás podría empezar por eso. Brevemente explico ahí también, un poco respondiendo a tu pregunta, Judy, cómo llegué a este tema, ¿no? Voy a compartirlo ahora, y trataré de ser conciso. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, yo soy historiador, estoy trabajando la ciudad de Potosí, actualmente corresponde a Bolivia, y la época colonial pertenecía a una jurisdicción llamada la Audiencia de Charcas. Es una ciudad muy conocida en la historia de América Latina, en la historia andina y la historia mundial, por el Cerro Rico de Potosí, que fue el yacimiento de plata más importante de la época colonial en América. Posteriormente se sumaron otras minas alrededor de América, puntualmente en México, pero Potosí en particular, que fue descubierta por los españoles en 1545, fue una pieza, un engranaje importante en el funcionamiento de la corona española. Entonces, Potosí se ubica, digamos, en el corazón del área andina. La ciudad misma está arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad muy alta. Y bueno, yo llego un poco a este tema porque me interesaba el tema de la experiencia urbana de Potosí. Hay muchos trabajos sobre Potosí, la historia social, la historia minera, la etnohistoria andina. Historiadores bolivianos han trabajado muy bien y extensamente la ciudad. Pero yo creo que aún falta más avanzar en entender la experiencia urbana de Potosí. Entonces estamos hablando de una ciudad que creció rápidamente desde 1545 hacia 1590. La ciudad pasa a ser un campamento minero, prácticamente a una de las ciudades más grandes de América y probablemente del mundo para finales del siglo XVI. Entonces, según censo y registro de la época, 120.000 habitantes vivirían en Potosí hacia el siglo XVI. Entonces, yo un poco la pregunta con la que yo parto mi investigación es cómo esas personas, digamos, respondían a sus necesidades básicas y en específico su acceso al agua en un lugar en que se carece de fuentes de agua permanentes. O sea, Potosí, a diferencia de otras ciudades, no está fundada sobre un río, sino que está en una zona montañosa donde, si bien hay agua, el agua cae básicamente durante las lluvias estivales, o sea, durante los meses de diciembre a marzo, y que fluctúan de manera importante. Y un poco dando contexto, y ya voy a llegar al punto de la pregunta, es que el agua era muy importante en Potosí, no solamente para sustentar la denominada máquina de Potosí, es decir, la producción de plata de Potosí, pero también para sostener la misma ciudad. Y ahí hay un poco como antecedente, hay una política del Imperio Español implementada por un virrey muy famoso, el virrey Francisco Toledo, que no introduce cambios importantes en el funcionamiento de la minería y en el funcionamiento de la ciudad. Y a partir de él se introduce un método que se llama el método de patio, que se procesa la plata usando mercurio, y ese cambio tecnológico de la producción minera implica el uso de energía hidráulica, ¿no? Para mantener los ingenios pulverizadores de plata. Entonces, la demanda de agua en la ciudad de Potosí fue importante. Por un lado, para sostener la misma ciudad, que como ya les digo, son 120.000 personas hacia el siglo XVI, pero para sostener también la energía necesaria para mover la maquinaria, la producción de plata, ¿no? Entonces, yo llego a ese tema tratando de entender el sistema hidráulico de Potosí, y entenderle la relación de cómo el ecosistema urbano, el ecosistema industrial de Potosí estuvo en interacción con su infraestructura hidráulica, que se compone de un conjunto de lagunas
embalses artificiales construidos en la cordillera anexa a Potosí, que se llama la cordillera de Caricari. Y es uno de los sistemas hidráulicos más impresionantes de América colonial, creo yo. Los registros hablan de entre 20 lagunas, hay un registro en el siglo XVIII de 34 lagunas interconectadas por túneles, redes, y que de alguna manera crean este río artificial que se llama la Ribera de la Veracruz, y además suministra de agua a la población, ¿no? A través de más de 200 pilas distribuidas alrededor de la ciudad. Entonces yo en ese contexto, y ahora sí, respondiendo un poco a la pregunta de Judy, yo llego al desastre de 1626. Y esta es una imagen oh, perdón, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Esta es una imagen de un historiador colonial, Bartolomé Arzani-Vela, quien escribe una historia de Potosí entre el año 1700 y 1730, escribe esta obra que no entrega una visión sobre Potosí muy, muy detallada, y él además agrega la historia de las lagunas. Como toda crónica y texto hay que mirarlo también con ojo crítico, algunas de esas informaciones, pero es un testimonio importante respecto a la memoria sobre la inundación de Caricari. Una de las lagunas que está sobre la ciudad de Potosí en 1626 rompe y destruye gran parte de la ciudad y gran parte del complejo minero. Los documentos discuten la cantidad de fallecidos, pero están entre los 500 y 4.000 personas que fallecieron, la mayoría de ellos población indígena, trabajadora que estaba en los ingenios. O sea, yo quisiera conversarle un poco hoy día de este acontecimiento, pero como explico, este acontecimiento de 1626 se explica en una historia, digamos, social y ambiental mucho más compleja respecto al sostenimiento de la ciudad de Potosí. Gracias, Julio. Alfredo. Alfredo Nelson. Oh, Alfredo. Bien, bueno, me sumo a las palabras de Julio en relación a agradecerte, Judith, por la coordinación de este seminario. La imagen que Judith está compartiendo es una imagen, la del Cristo de Mayo, que desde chico me llamó profundamente la atención y que motivó mi estudio o mi interés por estudiar los fenómenos naturales. Es una suerte de anécdota como yo llego al estudio de los terremotos. Cuando era chico, dieron en televisión una serie, una novela documentada llamada La Quintrala, que la daban a eso de las 9, 10 de la noche, y para los niños, ¿sí? Era prácticamente prohibido verla por la censura que había en la época en la televisión y todo. Yo igual prendía la televisión en la noche y recuerdo haber visto un capítulo en la cual se produce un terremoto y doña Catalina de los Ríos Ilisper, que es la Quintrala, contaba con esta figura que tenía una suerte a lo mágico, ¿ya? Cuando fui más grande fui estudiando los fenómenos y conocí la iglesia en la cual se conserva esta figura de talla natural de 1640 aproximadamente, que está en exhibición del público, y tiene una particularidad, que su corona se trasladó, es el único Cristo en el mundo, ¿ya?, que tiene la corona de espinas en el cuello. Y sobre eso entonces empecé a estudiar y a conocer sobre este fenómeno, ¿sí? Y bueno, luego ya estudié historia, que era mi pasión, y después seguí avanzando, terminé la carrera, y conversando con un profesor mientras yo hacía el magíster en la Universidad de Chile, don Gonzalo Pibonca, que profesor ya fallecido, él se destinó a estudiar el agua, los recursos hídricos de la cuenca de Santiago. Y luego me dijo, mira, hay una materia que está completamente inexplorada por los historiadores que son los terremotos. Entonces me compartió un dossier con sus fichas y me di cuenta que había todo un mundo por explorar. Y uno llega a la conclusión, luego de leer esa documentación que me compartió este profesor, que CONCERT Chile, por su ubicación en el margen suroccidental, ¿verdad?, donde están dos de las placas más activas, la placa de Nazca y la sudamericana, CONCERT Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, llamaba profundamente la atención que el trabajo histórico era completamente escaso. Gran parte de los estudios sísmicos o sismológicos estaban hechos por geógrafos,
por ingenieros, pero no por historiadores. Entonces, por lo tanto, se abría un abanico enorme de posibilidades para poderlo estudiar. Obviamente, muchos de los terremotos del mundo colonial, se quieren o no, llegan a la figura del Cristo de Mayo, ¿sí? Como anécdota, simplemente como anécdota. El terremoto que articula esta leyenda del Cristo de Mayo es el terremoto del lunes 13 de mayo de 1647. Al año siguiente se instaura la procesión, y la procesión respondía al mismo recorrido que tomó esta figura para llegar a la Plaza de Armas. Toda la gente, ¿sí? Para hacerme entender, corría luego un movimiento sísmico a las iglesias, porque se entendía en el mundo colonial, tratando de simplificar la idea, que los terremotos se producían porque Dios estaba enfadado con la población y por lo tanto nos castigaba. Entonces corríamos a pedir perdón. Pero claro, las iglesias que también corrían el riesgo de derrumbarse con un montón de construcciones. Entonces era la misma efectividad si el Cristo estaba fuera de su iglesia que al interior de ella. Entonces toma un camino, una procesión, en 1647, y en 1648 se instaura de manera oficial. Simplemente como un dato anecdótico, este año, por los motivos, ¿verdad?, de la pandemia, la procesión no salió y se reemplazó esta procesión, que es anual, por una misa. Y la gente, a través de las redes sociales, ¿verdad?, se manifestaba profundamente molesta porque el Cristo no salía. Algunos, ¿verdad?, ya incluso con un tono de aflicción, ¿verdad?, pedían que por favor le pusieran incluso una mascarilla al Cristo y saliera en su recorrido. Toca la coincidencia que los años que en el siglo pasado que no se produjo la procesión, se han producido grandes terremotos, uno de ellos en 1960. En 1960 se produce el terremoto más grande de la historia de la humanidad, y el año ese no salió el Cristo. Entonces de ahí viene mi interés por estudiar estos fenómenos, pero fundamentalmente para tratar de explicar desde la historia, aportar conocimiento y tratar de generar, ¿verdad?, en la medida de lo posible, una cultura ciudadana, porque da la sensación, ¿verdad?, en Chile y en otros países que están también, ¿verdad?, sometidos al cinturón de fuego del Pacífico, pero en nuestro caso en particular, el que yo más he estudiado, que viene un terremoto y es como, oh, primera vez que se produce un sismo y nuevamente no nos pilla preparados. Desde esa perspectiva, entonces, nace mi interés por estudiar este tipo de fenómenos con toda la amplia gama desde el cual se puede enfocar. Entonces, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora, en la cual se han descubierto muchas nuevas aristas y quizás cuantas quedan por descubrirse. Gracias, Alfredo. Es súper interesante lo que nos dices. Justo hoy día en las noticias también veía que pues hoy día 28 es el Día Central del Señor de los Milagros, que es también una devoción relacionada a los terremotos en Lima. Y bueno, como tampoco hay procesión, pues está ahora igual muchos devotos están fuera, han ido al templo para poder ver el mural, pero pues están como decepcionados de que no haya procesión, ¿no? O sea, en verdad es... Yo creo que más de que decepción, una suerte de desamparo, pero eso lo podemos dejar para el debate. Sí. Nelson. Hola Judith, buenas tardes para todos. Me sumo a los agradecimientos por este evento y por hacerlo en este tono. Sé que hay estudiantes también, de hecho he visto un par de estudiantes míos por acá. Aprovecho también para saludarlos y evidentemente para agradecerles a ustedes. Digamos que mi vínculo con el tema de los desastres naturales vino también por el tema del agua, ¿no? Y me parece muy curioso, lo puedo vincular un poco con lo que conversaba ahora Julio y Alfredo, porque yo inicié mi formación como biólogo, ¿no? Entonces, cuando después cambié un poco el rumbo y me convertí en historiador, andaba un poco pensando en qué trabajar, ¿no? Y claro, ese bichito, ¿no? Un poco del ambiente, de la naturaleza, como que estaba todavía en mi cabeza. Entonces decidí tomarme unos días para navegar en el archivo y tal vez buscar algún trabajo, algún tema que pudiese tener que ver con esa frustración, si se quiere, de cierta manera, que tenía yo como biólogo, ¿no? Entonces encontré una cantidad de información en el Archivo General de la Nación de Bogotá sobre obras hidráulicas, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, un tema inexplorado en el contexto colombiano, ¿no? Digamos que tenía ya en mente que lo que me interesaba era el periodo colonial.
Entonces empecé un poco a investigar, empecé un poco a buscar sobre este tema, sobre estos temas vinculados a las obras hidráulicas, al agua. Y bueno, empecé a pensar en los primeros acueductos, digamos, los de tinte moderno que había habido en varias, digamos, ciudades importantes del nuevo Reino de Granada, lo que sería más o menos hoy Colombia, ¿no? Entonces, bueno, me centré en un acueducto importante que hubo a mediados del siglo XVIII en Santa Fe de Bogotá, que sería hoy la capital de Colombia. Y mientras estaba haciendo esta investigación, entonces, un poco me interesaba también vincularlo con lo político, ¿no? La manera como se gestan, se van ejecutando o se deciden no ejecutar ciertas obras hidráulicas. Entonces, con las relaciones entre las instituciones locales, ¿no? Conformadas por una élite nacida en las ciudades americanas, ¿no? Que sería más o menos lo que nosotros llamamos para el periodo colonial los cabildos, y las audiencias, que eran instituciones, digamos, una representación más peninsular, ¿cierto? Conformada por españoles. Entonces, claro, este tema del agua, las obras hidráulicas, la política, que cada vez me iba interesando más, pues fue haciendo emerger una cantidad de elementos y de problemas interesantes, entre esos qué pasaba, por ejemplo, cuando había un temblor. Bogotá no es una capital, no es una ciudad, a diferencia de lo que pasa en otros puntos de los Andes, no es una ciudad particularmente sísmica, ¿cierto? Y por eso mismo era importante pensar un poco cómo reacciona una ciudad que no está acostumbrada a los terremotos cuando hay uno de gravedad, ¿cierto? Entonces ahí llegué a este desastre de 1785, finales del periodo colonial, ¿cierto? Que me permitía vincular un poco cómo se había reconstruido la ciudad, había reconstruido varios de sus acueductos, había reconstruido varios de sus puentes, todas estas obras hidráulicas que yo había empezado a trabajar, cómo podían, a través de esta relación de la audiencia y el cabildo, cómo podían, cómo se reconstruyó en últimas toda esta infraestructura que se vio afectada por el temblor de 1785. Y después de eso, un poco investigando sobre ese temblor, llegué a mi segundo gran, digamos, interés intelectual, que es sobre lo que estoy preparando ahora un libro, que tiene que ver con el correo, con la comunicación, porque entre otras cosas, cuando hay un desastre, cuando hay un temblor, digamos, distintos tipos de afectaciones de índole natural, la comunicación, todo lo contrario a lo que uno a veces podría pensar, que se ve mermada, que se ve, digámoslo, afectada. Por el contrario, lo que uno puede observar es que hay una explosión de información, ¿cierto? De hecho, nosotros podríamos decir que la crisis que estamos viviendo hoy en día, la situación que estamos viviendo hoy en día, es una crisis a muchos niveles, económico, si se quiere, político, educativo, lo que sea, pero no es una crisis comunicativa. De hecho, el mismo digámoslo, espacio que estamos creando acá, que tal vez no lo hubiésemos creado si no hubiese sido por esta situación, o de manera al menos virtual. Entonces ese ha sido un vínculo bien interesante con respecto a ese interés inicial mío por el agua, por la política, por la ejecución de obras, la relación entre las audiencias y los cabildos, ¿cierto? Y finalmente la comunicación. Pero si quieren, dejo acá por ahora y cedo la palabra pues al siguiente panelista. Gracias, Nelson. María Luisa Avendaño. Buenas tardes desde Bolivia, son las 2 de la tarde, entonces sí, tarde. Gracias por la invitación. Y yo voy a hablar desde otro punto de vista, ¿no? Los historiadores tienen otra perspectiva más descriptiva, yo tengo una perspectiva más de agrupar, de consensar, de sacar una conclusión, ¿no? Entonces tenemos una formación un poco distinta. Pero tomando en cuenta el título que me dan, enfrentando desastres naturales en los Andes coloniales, me parece muy interesante. A pesar de haber sido yo, de ser una médica, cardióloga, electrofisióloga, y alguna vez alguien me ha dicho que estaba en el edema de la mitocondria, la necesidad social, la necesidad de mi pueblo
obligado a salir, digamos, del consultorio reglamentario de quirófano hacia la atención de la gente. Entonces, he hecho varios trabajos y visto y apoyado en varias organizaciones donde se veía la necesidad de los pacientes, de la población para la atención médica. Entonces me ofrecía para dar, y en algunos trabajos de esos lo que acepté trabajos en empresas como evaluación de riesgo laboral o laboral en las empresas casi en todo Bolivia, los Andes, el Valle, los Llanos, todo. Y algo bien importante, tal vez lo que me llevó a estudiar y como en la presentación me han dado, que la enfermedad de Chagas. Entonces trabajé con el grupo, con la ONG de Médicos Sin Frontera como asesora cardióloga, entonces que me ha permitido ir hasta las zonas más endémicas y ver, estudiar, ver, entender cómo se producen estos dos fenómenos. Pero retomando el título, es indispensable no poder hablar del mal de altura en los Andes. En Bolivia tiene áreas geográficas bien definidas, el altiplano, el valle y el llano. Y en el altiplano, generalmente la altitud es mayor a las ciudades, las poblaciones están a mayor de 3.000 metros de altura. Entonces, ahí la patología mayor, más prevalente, es la hipoxia crónica. Entonces, cuando hay la baja concentración de oxígeno atmosférico, entonces el cuerpo necesita más oxígeno, produce más glóbulos rojos, entonces se produce la poliglobulia para compensar. Esa es la adaptación crónica, la adaptación, el mal de altura agudo del viajero o de la persona que viaja es diferente, es aguda, se da en pocos días y que puede ser fatal, incluso pudiendo llegar a un edema agudo de pulmón o un edema cerebral. En la parte adaptativa que he visto de los pacientes, en la época colonial, por ejemplo, eran los esclavos de África que llevaban a las minas para trabajar en las minas o en la agricultura de Potosí, pero que no podían tolerar eso, no podían adaptarse. Y han sido ellos los que más nos han adaptado, y dice los blancos españoles se han adaptado un poco mejor. Pero sin embargo debe ser también ahí, porque cuando uno ve los museos, ve los niños, por ejemplo, que son niños de bajo peso al nacer y que han muerto casi inmediatamente perinato. Entonces, cuando ve la coloración de el tipo de cómo han fallecido, ha tenido que ser el mal de altura agudo, el edema del pulmón, la hipoxemia, que en ese tiempo probablemente no había el aporte de oxígeno que ahora hay. Entonces, estas cosas se siguen viendo, se ven cuando, por ejemplo, alguna mujer embarazada de llano quiere que su hijo nazca de origen después de haber migrado de una sola zona de altitud, va y no lo puede tolerar, entonces tiene problemas, ¿no? Entonces, esa realmente es una catástrofe. Es lo único que me ha, digamos, estudiando, viendo, así que me ha contentado que el mal de altura ha sido un freno para el comercio de esclavos y no han traído y han tenido que trasladar a otras zonas más bajas, como a la zona mesotérmica o subtropical de La Paz, en las minas de oro en Poroico, a los esclavos africanos. Entonces, eso sería uno del mal de altura, la adaptación crónica y el mal de altura agudo, que son diferentes. Cuando uno ve como médico y va al altiplano, ve dos cosas así bien distintas, de que
el nativo, la adaptación del paciente, de la persona nativa allá, normalmente tiene la sangre más espesa. Nosotros le llamamos hematocrito o la hemoglobina, que por lo general está mayor a 54, 60 y están asintomáticos con una hemoglobina de 18 a 23 y no estamos pensando en hacerle una sangría ni cosas así, ni cambiarle de altitud. Pero la persona normalmente tiene, y las personas que van fácilmente suben los 65 de hematocrito y entonces sí, ya se planifica el traslado, bajar de altitud para que esto mejore. Esa es una introducción, lo que a mí me ha interesado, digamos, ver el mal de altura. Y la otra enfermedad, la enfermedad de Chagas, se da en las zonas un poco más del valle, más mesotérmicas, y hay zonas muy endémicas hasta el momento. Se cree que en el mundo habría unos, en la zona donde es endémica, que es desde el sur de Estados Unidos, de Texas, hasta Bahía Blanca de la Argentina, que está distribuida el Chagas, pero más concentrada. En este momento tenemos Bolivia, el norte de Argentina y parte de Brasil, que están más o menos en el área geográfica. Entonces, esta enfermedad necesita un vector, que es el Triatomán infestan, que en Bolivia vulgarmente se lo llama la vinchuca. Este es un vector para un protozoario, el Trypanosoma cruzi. Este Trypanosoma cruzi es introducido en el paciente y puede producir una etapa aguda de la enfermedad de Chagas, que puede ser, que tiene muy poca incidencia en la fatalidad, y la parte crónica. En la parte crónica puede atacar el sistema nervioso central, el corazón y el intestino, el sistema digestivo. Entonces, en estas enfermedades, la catástrofe es mayor, las complicaciones que trae el paciente que arrastra el enfermo y más que está afectada por poblaciones muy pobres, está ligada a poblaciones muy pobres y no tienen cobertura médica normal como otras enfermedades, pero digamos que se puede catalogar como catástrofe. Sin embargo, se ha declarado como enfermedad prioritaria, como de interés prioritario nacional el Chagas. Está en el decreto 3374, pero no se ha llegado, no hay la efectividad, no hay la voluntad política de atender al paciente chagásico. Sí se ha hecho mucho y se ha disminuido y la incidencia es mucho menos ya haciendo el control vectorial. Eliminando el vector, entonces disminuye sustancialmente la enfermedad. Pero sin embargo, todavía vemos pacientes menores de 18 años, menores de 5 años que son positivos. Entonces a estos hay que esperarlos para que desarrollen la enfermedad o hay que hacer el tratamiento. Se está haciendo el tratamiento en niños. Esta enfermedad, así como catástrofe, se puede ver en los pacientes en estas zonas endémicas. Por lo general conocen la enfermedad, saben de la enfermedad, piensan y saben que pueden morir en cualquier momento, ¿no? Por eso a veces la gente
alguna vez me asombraba que decía que ya se han comprado el ataúd porque no quieren enterrarse sin ataúd, porque la distancia no va a permitir que lleven el ataúd. Entonces, ¿qué quiere? Y alguna vez una religiosa me dice que una paciente le ha llamado y le ha dicho que por favor le haga vender su ataúd porque se está polillando, porque no se ha muerto, no, sigue viva. Y hay algunos que parece que le dieran una importancia mayor a la muerte que a la vida. Es como si no pudieran hacer nada más, ¿no? Pero ya pero el 2000, 2006, Médicos Sin Frontera ha intentado en varias zonas de concientizar, darles información a los pacientes. Y en eso que me invitaron para ser parte de este trabajo, yo como cardióloga veía que el mayor problema era la parte cardiológica. Por lo general eran pacientes que tenían un bloqueo AV completo o unas arritmias malignas que se tenía que controlar con marcapasos y medicaciones. Entonces se me ocurrió y hice un contacto entre dos organizaciones no gubernamentales, Puente de Solidaridad y Médicos Sin Frontera. Entonces uno dio los marcapasos y el otro era que captaba a los pacientes, ¿no? Entonces de esa manera un poco se ha tratado de llevar, no sé si estoy con el tiempo, ya me pasé. Bueno, pero mencionas algo muy interesante acerca de la política, ¿no? O sea, cómo las autoridades reaccionan a estos, en el caso de la enfermedad de Chagas, que es ya una enfermedad endémica en la región, pero cómo a pesar de que es algo que es constante o repetitivo, como en el caso de los terremotos, cómo las autoridades, si es que son capaces de desarrollar una política de respuesta a estos eventos, ¿no? De la naturaleza. Y eso también que me interesa mucho a mí también en mi propia investigación y que me gustaría que también conversáramos acerca de, llevándolo a este periodo colonial, ¿no? De cómo que tenemos esta idea, una visión tradicional de la historiografía del gobierno español, de verlo como ineficiente, incapaz de imponer orden, control, y cómo es que estas autoridades, este gobierno reacciona a este tipo de eventos ocurridos, ¿no? Me gustaría también que conversemos eso y volvemos en el mismo orden con Julio, Alfredo, Nelson y luego María Luisa. Gracias. Ok. Sí, me parece muy interesante la pregunta que sugiere respecto a las respuestas de las autoridades y digamos que el rol de la política también, como decía Nelson. En el caso del desastre que yo estudio, quizá la distinción que yo haría es la importancia que tenía Potosí para el imperio. Vale decir de que no era una ciudad secundaria, un lugar no estratégico para el imperio. Entonces, ahí hay una preocupación que yo diría rápida, digamos, de las autoridades por tratar de reconstruir rápidamente Potosí, pese a de que para la época igual tomó tiempo, como también dice Nelson, las comunicaciones que yo he tratado de seguir un poco de cuando sucede esta inundación de Potosí, a cómo llega la noticia en Lima, son meses de diferencia, ¿no? Y de ahí son casi 6 meses más de diferencia con la península. Entonces, todo el tema de las comunicaciones es algo lento. Entonces, yo lo que diría que he llegado a la conclusión un poco de que Potosí tiene este interés, digamos, estratégico para el imperio, pero para el caso de los desastres, en última instancia, todo dependió de las capacidades locales de respuesta. Y ahí hay todo un entramado que yo creo que quizás varios de ustedes quizás también puede ver en sus propias investigaciones, respecto a las tensiones que hay de cómo se financia la reconstrucción, qué es lo que se financia finalmente,
En el caso de Potosí, toda esta reconstrucción que se hace del sistema hidráulico de parte de la ciudad entra en un largo debate respecto a hasta qué punto la corona está subvencionando y están dando beneficios, digamos, a los empresarios mineros, y hasta qué punto las élites mineras, las élites locales, lideran digamos, financian la reconstrucción de la ciudad. Entonces, un poco, creo que he hablado un poco del desastre en sí mismo, pero cuando se rompe este embalse de Potosí, los testimonios hablan de que son 5 horas en que montañas de agua descienden desde la cordillera de Caricari hacia la ciudad. Entonces, todos, digamos, lodos, piedras, madera, destruyen gran parte del complejo industrial minero. O sea, son decenas de plantas purificadoras de plata que se destruyen, pero también iglesias, casas. Y uno como, un poco como historiador, uno quisiera saber más qué sucedió con la gente, ¿no? Qué sucedió con las poblaciones indígenas, qué sucedió con las rancherías, con los barrios indígenas, cómo ellos se reconstruyeron. Y ahí quizás tenemos el problema típico respecto al problema documental, de que tenemos más información respecto a cómo los empresarios mineros se organizaron para reconstruir el complejo industrial minero, más que información para saber qué sucedió con la población, ¿no? Entonces ahí hay un problema y el desafío también del investigador de tratar de ir leyendo los documentos y buscando información entre líneas para poder reconstruir esa sección. Entonces, yo diría un poco para responder la pregunta, que en el caso de Potosí yo lo que insistiría es que hay una rápida respuesta por parte del Imperio Español, y eso es cierto. Esto está relacionado con la importancia de Potosí para las finanzas reales, para las finanzas de las élites locales. Pero que en última instancia todo esto dependió del impuesto al vino y de las capacidades locales y de la fuerza de mano de obra indígena. Entonces, tenemos un poco que también podríamos conversar quizá al final, de que cuando ocurren estos desastres, tenemos la respuesta de los gobiernos centrales, pero qué es lo que ocurre a nivel local, que me parece que es algo vital. Sí, totalmente de acuerdo, en verdad, sí, también lo he visto mucho en Lima, que claro, el caso es un poco también interesante porque Lima es la capital virreinal, entonces tienes autoridades importantes como el virrey ahí, la audiencia, que pueden en teoría tomar decisiones un poco rápidas, pero al mismo tiempo siempre tienen que esperar las confirmaciones de la metrópolis, entonces igual es la distancia, pero también es interesante lo que menciona Nelson, como las comunicaciones, ¿no? Que si bien estos eventos en teoría claro, interrumpen, obstruyen la fluidez normal de estas comunicaciones, a la vez también generan más información acerca de esta disrupción. Y es muy interesante ver eso. Alfredo. Sí, yo creo que me uno a tus palabras en el sentido que la respuesta, ¿verdad?, frente a una catástrofe para el mundo colonial tiene que ser mirada o analizada bajo dos perspectivas. Primero, qué pasa con las autoridades regionales y también con las autoridades locales. En el caso de Chile, por ser una gobernación al fin del mundo, ¿sí?, una parte súper aislada, obviamente los tiempos de respuesta por parte de las autoridades metropolitanas eran eternos, ¿sí? Entonces, viene el terremoto, ¿verdad?, con todas las consecuencias catastróficas que esta genera, destrucción y muerte fundamentalmente, y la pregunta que se van a plantear los habitantes en general y las autoridades locales es sencilla, es mudarse, buscamos otro espacio donde poder volver a reconstruir y tratar de recuperar la normalidad de la vida cotidiana, o bien desaparecer y que cada individuo, ¿verdad?, cada familia se busque la vida, en el sentido de que encuentre los medios para poder subsistir de la mejor manera. Y en el caso de Chile, esta respuesta se tiene que estudiar por cada evento sísmico, ¿sí? En el caso del que yo comentaba y que motivó y promovió mi estudio por los desastres de naturaleza violenta, el terremoto de 1647, muere, se cree que, dependiendo de las cifras, ¿verdad?, y la comunicación que existe, Santiago tenía aproximadamente una población de 4.000 habitantes, considerando, ¿verdad?, españoles e indígenas. Muere inmediatamente con el terremoto unas 600 personas, y a los meses siguientes, producto de las pestes que se van a generar, de las continuas lluvias que se van a generar luego del terremoto, del frío de la estación, unas 400 personas más. Entonces murieron 1.000 personas,
tenemos 25% de la población, ¿verdad?, fallecía con todos los problemas higiénicos que eso genera, ¿sí? No había espacio donde poder enterrar los cuerpos. Entonces, una ciudad destruida, con el olor de la descomposición, entonces se plantea la posibilidad de trasladarse y llevan esta discusión al cabildo y muchos estaban por el traslado para ese terremoto en particular, pero la pregunta es, claro, ustedes se van, pero si se iban, en definitiva, quien perdía en este traslado, en este eventual traslado, iban a ser las iglesias o los monasterios que tenían gran parte eran los dueños de la tierra, entonces los censos iban a dejar de ser pagados. Entonces, claro, utilizan una estrategia que es bastante efectiva y le dicen, perfecto, ustedes pueden buscarse otros lugares donde le fundar una nueva ciudad, en este caso la ciudad de Santiago, pero se van a ir ustedes, pero no su protector, y en este caso vuelven a aludir a la figura del Cristo de Mayo, que eventualmente fue el que salva a la población y en definitiva quien protege a los sobrevivientes. Entonces, bajo esa lógica, ¿verdad?, deciden volver a quedarse, recuperar lo que pudieran desde los escombros y volver a levantar una ciudad, ¿sí?, en ese caso en concreto. Y hay otro ejemplo, que es un traslado efectivo que se produce luego del terremoto de 1751, una disputa que tarda 12 o 13 años desde que se toma la decisión de trasladarse hasta poder efectuarse. Y ahí se van a generar dos poblaciones, la que se trasladó y la que decidió quedarse en el mismo lugar, ¿sí? Y resultaron ser dos poblaciones altamente vulnerables porque la población que se traslada, ¿verdad?, unos 3 kilómetros al norte y va a buscar un espacio vital como va a ser un río, va a venir un terremoto posterior en el cual el tsunami ingresa por el río y vuelve a destruir a la población. Entonces también ahí hay una idea de querer trasladarse, pero el componente geográfico tampoco está estudiado para decir efectivamente en qué espacio concreto nos podemos trasladar. Pero esa es la respuesta que se plantea, o esa es la pregunta en el caso de Chile que se va a preguntar, o nos quedamos o nos vamos, y ahí empiezan a funcionar intereses para o bien promover el traslado, o bien para auspiciar, ¿verdad?, una rápida reconstrucción y que la gente vuelva a recuperar la normalidad. Claro, no, súper interesante. Igual en el caso de Lima también no fueron una sola vez, sino varias veces en las que se conversó sobre la posibilidad de un traslado después del terremoto de 1586 y después del de 1746 también hubieron esas discusiones de movilizar. Y igualmente los intereses de la iglesia primaron, ¿no? Porque quién iba a dejarlos sin sus rentitas. Este, Nelson. Con respecto al terremoto de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá en 1785, un debate bien interesante que se plantea acá y yo creo que es un momento particular de la historia del mundo colonial, es quién debe hacerse cargo, ¿no? Digamos que en principio, de manera, digámoslo, desde el punto de vista legal, este tipo de obras de reconstrucción, ¿cierto? De espacios que se considerarían en ese momento de libre tránsito, como los puentes, como reitero, el tema de los acueductos, incluso algunas iglesias, en teoría serían el cabildo de la ciudad, es decir, de los ramos, ¿cierto? Los ramos básicamente eran bolsas de dinero, ¿cierto? Que se asignaban dentro del Imperio Español para diferentes gastos, ¿no? Había algunas de esas bolsas de dinero, algunos de esos fondos, estaban destinados, por ejemplo, a la protección de los puertos ultramarinos, ¿cierto? Otros estaban destinados a financiar, por ejemplo, la circulación del correo, otros estaban destinados, por ejemplo, a este tipo de obras. En las ciudades, esos fondos se llamaban ramos de propios, ¿cierto? O fondos de propios, ¿cierto? De ahí se obtenía dinero para hacer estas reconstrucciones puntuales dentro de las ciudades. ¿Qué va a suceder o qué sucede durante el periodo colonial? En la mayor parte de circunstancias, estos fondos de propios estaban completamente insolventes, es decir, no tenían dinero, ¿cierto? Entonces es una estrategia bastante recurrente que las autoridades locales digan no tenemos dinero, ¿cierto? Necesitamos recurrir a otros fondos, perdón, para la reconstrucción. Entonces, casi siempre bajo una figura, ¿cierto? Muy interesante que se llama la figura de reintegro, la corona española va a permitir que esas autoridades locales obtengan dinero de otros fondos para solventar esos gastos que en teoría eran potestad de las ciudades, ¿cierto? O sea que digamos que esto sería a nivel un poco superficial una especie de préstamos
intercoloniales o unos préstamos interimperiales, ¿cierto? Que es un esquema bien interesante para pensar no solo la historia política, sino también finalmente estas obras que con cierto carácter urgente, cómo se financian, ¿cierto? En el caso de Bogotá, y como va a pasar como pasó en muchas de las ciudades del mundo colonial en general, e incluso en el mundo portugués, en el mundo español, donde sí existía esta figura del cabildo, pues finalmente se le va a autorizar este traslado de dineros para financiar estas obras y para reconstruirlas, ¿cierto? Pero ¿qué nos está diciendo eso? Hay un nivel argumental bien interesante cuando uno empieza a leer esta correspondencia y este diálogo entre las autoridades locales y entre las autoridades metropolitanas, las autoridades más, digámoslo así, directamente españolas, representadas por españoles y no por criollos, ¿cierto? Que eran estos personajes ya de descendencia española, muchos de ellos nacidos ya en América, que se consideraban indianos, que se consideraban americanos. Entonces, ahí hay un diálogo también que podríamos incluso evaluar desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural, un diálogo en cómo estas instituciones de representación imperial y estas instituciones de carácter local empiezan a dialogar. Lo interesante de todo esto, ¿cierto? Es el nivel, digámoslo así, un poco analítico, y lo que nos está mostrando es que hay un cambio de idea a finales del siglo XVIII de qué es una obra pública y de qué es lo público, ¿cierto? En este contexto, lo público digamos, lo público y lo privado, de hecho la idea de privado no se usa mucho en esta época, ¿cierto? Hablamos más de lo privado sería lo particular, ¿cierto? Por temas que tienen que ver con la naturaleza misma de las posesiones americanas y de las posesiones en general, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que digamos, en el siglo XVIII, y estos terremotos, estos eventos, estos desastres, van a ser una especie de momento de coyuntura para pensar el significado y las responsabilidades de cada una de las instituciones. ¿Cuándo es por el bien público conveniente que una obra se reconstruya? Y a partir de esa justificación que da a entender algo como una obra pública, de entender algo, una infraestructura material, como, o una infraestructura, entenderla como un elemento esencial para la vida en común, para la vida de todos los que habitan esa ciudad, a partir de ese razonamiento, ¿cierto? Que para nosotros es habitual. Evidente, si nosotros vemos el parque de nuestro barrio, del parque del lugar donde vivimos, cercano, o las aceras, los andenes, los vemos destruidos, digamos que esperamos que esa obra o que esa reconstrucción sea parte del Estado, ¿cierto? Pero eso no es una idea que exista, que me parece que es muy importante, que empieza a transformarse en el siglo XVIII, porque en el siglo XVI y al menos en los casos que hay otra concepción, ¿cierto? Una concepción mucho menos, si se quiere, procedimental. Esto no quiere decir que los Borbones o los últimos gobiernos del Imperio Español hayan, digámoslo, hayan gestionado de mejor manera las cosas, ¿cierto? Eso es completamente discutible. Lo interesante es que sí se crea un procedimiento para definir qué es lo público, ¿cierto? Para definir qué tipo de obras son cargo y responsabilidad del imperio y qué otras, digamos, de manera incuestionable, tienen que ser responsabilidad de las ciudades, ¿no? Entonces yo invitaría un poco a pensar esa reacción de las autoridades también en esa lógica de una redefinición de lo público, y me parece que ahí el siglo XVIII es muy interesante y que nos permite también compararlo con el siglo XVI y el siglo XVII que bueno, aquí varios conocen bastante bien, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque sí hay un cambio, no solamente en esa percepción del bien común, ¿verdad? Sino también en qué es en qué medida ciertas o en qué medidas se pueden evitar que estos eventos, si bien no se pueden prevenir, no dañen como antes. Empieza también a aparecer esta idea de prevención, que es un poco diferente también a la que tenemos hoy en día, porque no habían los métodos tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? Pero igual esta idea de que no es tanto, bueno, ya ocurre y reconstruyamos, sino qué podemos hacer para evitar que en el siguiente evento no haya tanta destrucción, que recién empieza a aparecer también en el 18. María Luisa. Bueno,
Con relación a la enfermedad de Chagas, la acción de las autoridades es declarar prioridad nacional. Y en esto, pero está bien, es el control del vector. Y haciendo el control del vector se podría poner fin o disminuir drásticamente la enfermedad de Chagas. Para esto, sí se ha hecho la mejora de las viviendas, porque el vector, el triatomaes vive en las rendijas de las paredes, las puertas, detrás de los cuadros. Entonces, las paredes generalmente son de barro, de adobe, entonces en esas rendijas. En el campo también lo que se ve, donde viven donde se multiplican los triatomas, infestan el vector, la vinchuca, es en las maderas, en los establos de la gente que hace los establos para sus animales. Y, entonces, ahí vive. Entonces es difícil hacerles cambiar esto. Sí, las autoridades y algunas ONGs y el Banco Mundial les han financiado el blanqueamiento de casas, la mejora de las paredes, de los techos, sacar los techos de paja, pero lo que no han podido hacer es arreglar los establos. Para ellos casi es inamovible para la gente de campo porque es su capital, y también la gente traslada sus animales, sus rebaños hacia la selva, hacia los trópicos para que coman, y ahí es difícil hacer el control, la zoonosis. Entonces no se puede, no es más difícil, y ahí queda. Entonces vuelven a infectar. Lo que sí ha quedado y queda hasta ahora desamparado es las complicaciones de la enfermedad de Chagas. No, el paciente chagásico no tiene una cobertura médica, que cuando necesita un marcapasos no se le puede dar, no tiene, salvo que no se entienda mal, que los pacientes que trabajan de alguna manera y tienen una seguridad social, sí, ahí les cubre, pero la mayoría de la gente que trabaja en forma independiente en el campo no tiene cobertura. Y el último seguro social que ha hecho el Estado precisamente deja sin cubrir esta enfermedad. No hay. La única manera de conseguir un marcapasos para un paciente chagásico es, si no es la ayuda de alguna ONG, de alguna institución extranjera que nos hace. Generalmente ha sido de Estados Unidos, que grupos de médicos, no el Estado, sino grupos de médicos de buena voluntad, que han formado misiones y han llevado los marcapasos, han implantado algunos, y algunos los dejan, se implanta y se los va controlando a estos pacientes, ¿no? Pero es la única manera, pero eso es limitado, no se puede. El paciente sigue sin cobertura. Esperemos que cambien las políticas y haya la voluntad para mejorar esta parte de los pacientes. Gracias, María Luisa. De verdad que una pregunta un comentario que me hicieron cuando estaba sobre mi último proyecto, que es sobre el terremoto de 1687, pues como ya mencionó Alfredo, pues la presencia de las placas de Nazca y Sudamericana sobre los Andes, bajo los Andes, hace que justamente esta área sea sumamente sísmica, ¿no? Y en el caso de Lima, y como en Santiago, como en la costa de Chile, que son muy comunes los terremotos, ¿no? ¿Y qué pasaría si hubiese un terremoto ahora mismo, por ejemplo, en Lima, que todo está concentrado en la capital, ¿no? O sea, el aeropuerto, el puerto,
¿qué tan incomunicado se quedaría Lima de que hubiese una destrucción masiva? Realmente a veces, a pesar de que estos eventos son tan, o sea, afectan de tal manera a nuestras sociedades, a veces los gobiernos aún no toman las medidas necesarias para prevenir, ¿no?, los daños que se pueden producir. Y bueno, tenemos unas preguntas del público que las voy a leer. La primera es para Alfredo, de Reinaldo Hernández, que dice: mi consulta es para el doctor Palacios. En Chile, en la época colonial, ¿cómo eran medidas las magnitudes de los terremotos? Bien, fundamentalmente no había una escala definida, ¿verdad?, etcétera, sino que después las magnitudes se van a calcular en base a los daños que se generaron, ¿sí? Y en base a la descripción de los mismos. Entonces, hay una suerte, digamos, fundamentalmente las primeras mediciones o cuando tenemos resultados de mediciones, son estudios de geólogos, ¿verdad? Y no precisamente historiadores que en base a la descripción, lo que cuentan los relatos, tratan de asignarle alguna valoración a la energía liberada, pero fundamentalmente en base a los daños. Hay que considerar, obviamente, que probablemente muchas de esas mediciones sean un tanto exageradas dependiendo de la naturaleza, de la naturaleza de los materiales con los cuales se construía y los mismos patrones empleados en la construcción. Por lo tanto, quizás un movimiento sísmico leve, ya de baja graduación, probablemente si es próximo, la construcción está próxima al epicentro, haya generado una ruina total. Entonces, algunos puedan decir que la magnitud de ese evento, ¿verdad?, haya sido elevada, pero hay que considerar esos factores para para tratar de hacer un cálculo. Gracias. La otra pregunta es de Alfredo Escudero Villanueva, para Julio. Dice: una pregunta para Julio. ¿El control de agua generó discursos políticos sobre la naturaleza y el medio ambiente? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Es realmente fascinante esa pregunta. Yo estoy tratando de responderla en un capítulo de mi tesis. Entonces, yo como veo esto es que hay toda una idea respecto de que, sobre todo hacia el siglo XVIII, tenemos un discurso sobre la conquista de la naturaleza. Y curiosamente algo que dentro de la bibliografía se le ha prestado mucha atención respecto a otras experiencias, pero no tanto el contexto colonial americano o la experiencia ibérica. Mira, ¿no? Esto quiere decir de que una convicción respecto de que el ser humano tiene la capacidad de no solamente transformar, sino que conquistar, dominar la naturaleza por medio de tecnología, ¿no? Y ese discurso se va a prolongar hacia el siglo XIX, siglo XX, ¿no?, con la idea de la modernidad, ¿no? Para las épocas tempranas de Potosí, yo no he encontrado algún tipo de reflexión por parte de las autoridades en ese tono, ¿no? En esa concepción respecto de que lo que se está haciendo ahí es una conquista de la naturaleza andina y de sus poblaciones indígenas por medio del control del agua y tecnología hidráulica, ¿no? Y lo que yo encuentro, y quizás ahí ustedes pueden tener otros puntos de comparación, es que hay una visión muy cristiana respecto al paisaje. Entonces, no tengo la imagen acá disponible, pero cada una de las lagunas recibe un nombre de un santo. Cada una de las lagunas, las que están más cerca de la ciudad, tienen capillas. Cada una de las lagunas en su fuerte, en sus barreras, tienen cruces. De hecho, la imagen que mostré respecto a la imagen de la inundación de Caricari, te muestra la capilla de la laguna. Entonces, y cuando aparecen los primeros maestros construyendo lagunas, hacia finales del siglo XVI, posterior a la época de Toledo, el lenguaje que se utiliza de manera reiterada, la idea de que Dios o la providencia dejó ahí estas aguas para poder ser retenidas, ¿no? Entonces, yo no diría de que hay un discurso respecto al medio ambiente, pero sí un discurso respecto de cómo
esta transformación hidráulica, esta infraestructura hidráulica que permite el funcionamiento de la ciudad, está impregnada dentro de las ideas religiosas de la época, ¿no? Pero esto no quiere decir de que va a haber un proceso, digamos, distinto hacia el siglo XVIII. Y lo que yo identifico ahí hacia el siglo XVIII es que hay una tensión respecto de quién construyó el paisaje de Potosí, el paisaje minero de Potosí. Y ahí, sobre todo, los azogueros, que son los empresarios mineros, los dueños de minas, y particularmente los dueños de ingenio, son muy orgullosos respecto a la ciudad imperial de Potosí, ¿no? Y hay lo que yo estoy siguiendo, digamos, la pista, a las representaciones visuales de la laguna hacia esa época. Ahí encuentro que hay otro tipo de ruptura respecto a la percepción de la naturaleza, respecto al lenguaje, digamos, entre un paisaje construido por los potosinos a nivel local, criollo, versus, digamos, una obra exclusivamente peninsular. Así que me parece interesante esa pregunta. Creo que quizá hacia otra época el discurso puede cambiar, pero por lo menos en el periodo que yo investigo, yo destacaría esa idea del paisaje minero o de la construcción de esta infraestructura hidráulica dentro del marco de la cristianización del paisaje. Sí, bueno, tal vez relacionado a eso también, que puede ser no muy evidente, o sea, el proceso de cristianización, pero a la vez cómo estos lugares sirven a las comunidades andinas para mantener secretamente el culto a sus huacas, ¿no? Porque usualmente estas lagunas son huacas para ellos aún, ¿no? Y solamente están ahora en este proceso de cómo seguir manteniendo el culto a escondidas, ¿no? Reemplazándolos con estos símbolos católicos. Sería algo para que pudieras explorar. Sí, por supuesto. Siempre, bueno, voy a dar como la respuesta de historiador bien tradicionalista, de que siempre es como la concepción que uno puede tener y probablemente es el punto de vista antropológico cierto, pero hay que ver cómo se sustenta esto. Claro. Ahora, es interesante de que todo el tema, digamos, religioso, minero, está relacionado con las minas. Pero, claro, efectivamente, Caricari y estas montañas que están alrededor de Potosí también fueron ocupaciones prehispánicas que tuvieron un significado para la población local y también migrante. Entonces yo diría que sí, que es cierto que pueden haber este tipo de articulaciones y agencias, reinterpretaciones, pero el problema es siempre tratar de sostenerlo. Creo que Nelson quiere comentar algo. Sí, con respecto a este tema del ambiente y complementando un poco a lo que decían ustedes dos, algo que a mí siempre me llamó la atención es que durante el siglo XVI, sobre todo durante la segunda parte del siglo XVI, hay un montón de comunicaciones y de discursos, ¿cierto? De cartas de varias de las autoridades coloniales haciendo mención al mal uso que hacen los indígenas del agua, ¿cierto? Entonces, es curioso porque dentro de esta lógica, incluso uno podría hacer una genealogía o pensar de manera histórica el concepto de la contaminación, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se va construyendo durante el periodo colonial, qué consideran, recuerdo en particular un par de testimonios para el caso del Nuevo Reino de Granada, donde las autoridades de manera muy contundente, ¿no? Mencionaban que que iban y botaban los indígenas sus vasijas a los ríos y que se la pasaban bañándose y que después de esa agua iban a tomar los señores principales de la ciudad, ¿no? Entonces es bien curioso porque esto yo creo que también frente al tema del ambiente hay que hacer una lectura y esto también es una invitación para los estudiantes, ¿cierto? Hacer una lectura con las expectativas de la época, ¿cierto? Y una lectura, digamos, en la clave del siglo XVI, del siglo XVII o del siglo XVIII, de lo que significan conceptos como comunicación, como contaminación, ¿cierto?
que también, digámoslo, para los españoles el uso, ¿cierto? Las prácticas en torno, en este caso, al agua, puede suceder también frente a la tierra u otro tipo de recurso natural, ¿cierto? ¿Qué hacen las poblaciones nativas? ¿Qué hacen las poblaciones indianas, ¿cierto? Como que podemos nosotros, desde ese punto de vista, también analizar esto, ¿no? Y también, digámoslo, vincularlo al tema, por ejemplo, de las comunicaciones. Algo que decían ustedes ahora era que las comunicaciones o el flujo de información era demorado. Pero yo creo que también se debe hacer una lectura, asimismo como de la contaminación, del tiempo, ¿cierto? También se debe hacer una lectura del tiempo. 2 meses o 28 días, que era lo que canónicamente debía tardar la circulación de una noticia entre Potosí y Lima, pues a nosotros hoy nos parece una barbaridad, nos parece una cantidad de tiempo. Pero para las expectativas de un usuario del sistema de correos del siglo XVI o del siglo XVII, pues ese mes es completamente esperable, ¿cierto? Ese mes es completamente. Entonces también, digamos, lo que aquí perdón por haber recurrido a este ejemplo de la comunicación y del correo, pero yo creo que así, digamos, frente al ambiente también debemos hacer una lectura de cosas que, o sea, la contaminación es un concepto que puede pensarse completamente variable y que puede pensarse desde una perspectiva histórica y resignificarse también, ¿no? Y ahí es importante, pues, la tarea que hagamos nosotros los historiadores frente a este tema, ¿no? O frente a este tipo de temas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿O puedo hacer un comentario? Sí. Creo que si bien estamos con historiadores y médicos y más tratando el tema andín, este tema en los Andes, en la colonia, a mí me gustaría traer en este momento que cuando hablamos o cuando se habla de poblaciones indígenas, cada una de esas poblaciones tiene su propio nombre, sobre todo en los Andes, y no son poblaciones andinas en general, sino que tenemos nombres específicos para cada uno en Potosí, en Santiago, y aún supongo que también en la parte de Colombia. Por un lado eso. Por el otro lado, también considerando que estamos hablando, y aquí con una... hablando nuevamente de esta geografía paisajística, humana, social y aún económica en los Andes, tenemos que ver que esa idea que se habla ahora de naturaleza separada del hombre, en los Andes, para esas poblaciones que tienen sus nombres específicos, es una representación viva de humanidad. Porque los ríos están vivos, las montañas están vivas, las lagunas están vivas, y tienen nombre y son parte de la comunidad. Entonces, cuando se habla de el sistema de lagunas que se los renombra luego en la colonia con distintos nombres, aún en este momento, María Luisa Avendaño, que está allí, y Julio, y cada uno de ustedes saben, tienen sus propios nombres en quechua, en uru, en aymara y en las otras comunidades que existen. Y mi pregunta es, ¿qué sucedía con estas poblaciones? Porque habían sismos antes de la colonia y habían sismos, y si bien esto es una mirada muy desde la colonia historiadora y también tampoco más bien sobre las ideas de colonización, que esas otras comunidades que no eran cristianas, qué es lo que hacían, cómo llevaban los sismos, cómo llevaban las aguas, cómo llevaban todas estas situaciones. Es una información rápida y aquí está el mecanismo por el... ¿Alguno de ustedes quiere responder? Yo, si no, yo también respondo. Pero yo soy la moderadora. Sí. Julio, Alfredo, Nelson, María Luisa, ¿pueden responder? Si no. Ok. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta también que estas poblaciones andinas son diferentes unas de otras y obviamente sus realidades eran diferentes dependiendo de dónde estaban ubicadas, dependiendo de su relación respecto a las ciudades pobladas
por los colonizadores. Entonces, no era la misma experiencia por ejemplo, comunidades de pescadores, como los Pitipiti, ¿no? Que vivían cerca del Callao y que fueron arrasados con el tsunami de 1687. Eso, por ejemplo, eso es un ejemplo, pero también están las comunidades de Ate, las comunidades de indios de Magdalena, como se llamaban, o como ellos mismos se autodenominaban, que estaban hacia el interior de la ciudad, o sea, o lo que sería ahora hacia el oeste de la ciudad de Lima. Entonces, como estas otras comunidades también fueron dañadas, ¿no? Yo encontré un caso de una de estas comunidades en las que ellos tenían un tambo, que era un depósito, ¿no? Que desde antes de la época del coloniaje, pues tenían ellos, ¿no? Estas comunidades. Y que claro, tiene un cambio durante el periodo colonial, cambia un poco su estructura porque ellos ya no las manejan directamente, sino las arriendan. En este caso, este tambo era arrendado, este depósito era arrendado a una tercera persona, pero el tambo se dañó. Entonces la comunidad se presenta para solicitar dinero de su propio fondo, de su propia cuenta, porque en esa época, como ellos eran considerados legalmente menores, el dinero que poseían como comunidad no lo tenían ellos, estaba en posesión de una autoridad. Acá, de este caso creo que era del Cabildo de Lima. Entonces, bueno, era la Caja de Indios, así se llamaba. Entonces, tenían que pedir permiso para poder retirar dinero de su propia cuenta para poder reconstruir este tambo y poderla nuevamente arrendar. Entonces, este es uno de estos casos que nos permite ver estas diferencias de cómo también fueron afectados, y obviamente que también es interesante ver, ¿no? Las diferentes realidades que tienen similitudes en el sentido de que también fueron económicamente afectados, materialmente afectados como otros pobladores de la ciudad, pero incluso arrasados como la comunidad de los Pitipiti, pero que me imagino que en las partes más altas de los Andes, donde las comunidades preservaban más sus prácticas religiosas, la perspectiva era totalmente diferente, ¿no? Pero claro, esa realmente no es mi especialidad. Judith, una cosita que yo agregaría para el caso de la pregunta de María Luisa es, por ejemplo, en este terremoto de finales del siglo XVIII en Bogotá, los barrios menos afectados fueron los barrios o los lugares, las parroquias, las manzanas que estaban habitadas por indígenas, ¿cierto? Claro, no eran indígenas de un solo grupo. Eran de diferentes proveniencias. De hecho, lo que está empezando, algo obvio y que algo que ya sospechábamos hace muchos años, pero que algunos trabajos han empezado a visibilizar en América Latina en general, es esta mezcla, ¿no? Y este flujo de poblaciones, ¿no? Así como seguramente Julio, muy probablemente imaginarse a Potosí, si viajáramos a Potosí en este momento, sería viajarse al principios del siglo XVII, nos encontraríamos con una ciudad completamente mezclada, ¿no? Con una ciudad cosmopolita, si se quiere, ¿no? Con gente proveniente de China, de varios lugares de Europa, varios grupos, varios representantes de diferentes, digamos, de diferentes etnias, ¿no? Entonces, evidentemente indígenas, esclavos que trabajaban en la caja real, que trabajaban también en la minería. En el caso de Bogotá, particularmente, digamos, algo que es curioso es que la ciudad para este tipo de obras y de reconstrucciones de infraestructura las dividen como en dos perímetros. Un perímetro que llaman ellos los intramuros, que es la ciudad que está construida en materiales más sólidos, pero que es una ciudad más frágil frente a los terremotos, porque es una ciudad más alta, ¿cierto? Entonces, una ciudad más bien parecida al sur, digamos, con una arquitectura muy andaluza, entre comillas, ¿cierto? Que es muy vulnerable, entre otras cosas, a los terremotos, ¿cierto? Fíjense ustedes lo que pasó en Portugal, en Lisboa, con el famoso terremoto de finales del siglo XVIII. Acabó con la ciudad, porque era una ciudad relativamente alta que no estaba preparada para temblores duros, ¿cierto? O para temblores, digámoslo, de cierta magnitud o de magnitud elevada, diríamos hoy en día, ¿no? Pero en este caso es bien interesante ver cómo, volviendo al caso de Bogotá,
en esa segunda mitad del siglo XVIII, la parte que menos requirió reconstrucción fueron los barrios indígenas, que eran, entre otras cosas, construidos, o había centros habitacionales mucho más pequeños, con materiales, si se quiere, más resistentes frente a estos sismos. Y curiosamente, las construcciones más afectadas fueron las de los españoles. Entonces, los barrios cercanos a la plaza fueron los que, de cierta manera, tuvieron que ser apoyados, y evidentemente las construcciones donde funcionaba o donde habitaban estos personajes, estos oficiales reales, autoridades, etcétera, etcétera, la sala del Real Acuerdo, de la audiencia, fueron las que más se vieron afectadas. Y evidentemente los puntos de tránsito general. De hecho, muchas veces en varios momentos de este terremoto, voy rápido, lo que va a suceder es que los materiales, el costo de los materiales se incrementan, pero el costo de materiales que usaban usualmente los españoles para construir, entre esos el ladrillo, ¿cierto? Los costos del ladrillo en el año 1700, a finales de 1785 y 1786 en Bogotá, son elevadísimos. En cambio, otros materiales, digámoslo, que usaban los indígenas, la paja, bueno, en fin, otro para sustituir las columnas, etcétera, etcétera, no muestran un incremento sustancial. De hecho, parte de las reconstrucciones transitorias que se hacen de estos edificios, incluso de la misma iglesia, se hacen usando y apelando a materiales que en Bogotá esta mezcla, ¿cierto?, de indígenas, muy probablemente ellos muiscas, provenientes de diferentes regiones de Colombia, o de lo que hoy sería Colombia, pues usaban para sus centros habitacionales, ¿no? Pues sí, gracias, Nelson. Y ahora también me haces recordar acerca de cuando ocurrió el terremoto de Cusco de 1650, también muchas de las estructuras que se permanecieron en pie fueron las prehispánicas en la misma ciudad. Pero bueno, estamos con el tiempo, la conversación, el tiempo se ha pasado sumamente rápido, esta conversación ha sido muy interesante, pero ha quedado cortísimo el tiempo. Quiero agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por haber aceptado participar en esta conversación. También agradecer a todos los asistentes. También gracias por las preguntas. Y muchas gracias por haber participado en este evento organizado por el programa de estudios andinos de Latin American and Caribbean Center de Florida International University, co-sponsor por el Departamento de Historia. Muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias, María Luisa Avendaño, Judith Mancilla, a Julio Aguilar y Alfredo por estar con nosotros en este espacio, momento, tiempo que tenemos aquí en LAC y en los estudios andinos. Gracias a todas las personas que han estado con nosotros, también Lindsay, María, Steven, Joyce y todas las personas que hacen posible estos encuentros. Nuevamente vamos a tener la grabación de este seminario en el website del LAC y espero volverlos a ver allí y los invito a seguir nuestra página, nuestro website, para saber los acontecimientos que tenemos en el departamento. Muchas gracias a todos, Judith y todos los que están aquí.